no se complique que de repente a lo mejor cuando usted haga su primera presentación no van a pegar para los casos, sino a lo mejor digamos, cuando el laboratorio, cuando veamos la experiencia, se van a dar cuenta que es totalmente distinto a lo que deberíamos pensar. La partícula individual es visible por la fracción gruesa, demasiado pequeña para ser universal con la fracción fina. Por ejemplo, acá yo le puse una grava limosa. O sea, ¿qué es lo que estoy viendo ahí? Estoy viendo presencia de grava y material fino. Que puedo yo suponer que es un limo. Y yo mismo, ¿te cansadito, don Bastián? Sí. Yo podría suponer que es un limo, pero recién voy a verificarlo cuando lo vea en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, los componentes orgánicos del suelo consisten en materia vegetal compuesta en procesos de composición. Ustedes han fijado que los suelos que están descompuestos tienen un color bien especial. ¿Cuál es el color de la materia orgánica de composición? Negra. Negra. Y tiene un olor, digamos, también característico. Es como el que ocupa para el que se vende para los maceteros. Justamente. Sí, básicamente eso es lo que uno encuentra generalmente. ¿Sí? Bien. Entonces uno en base a eso uno va viendo, analizando lo que se está viendo. Cuando usted haga la calicata, van a sacar la primera parte de ahí. Es importante siempre ocupar algún método de referencia para ver las dimensiones, o sea, agarrar una wincha, colocar en la calicata para ver el corte de la capa orgánica y el resultado hacia abajo, el tamaño que tiene. Siempre hay que ocupar referencia. ¿Es lo que tiene hecho? Está preguntando sobre hacer la calicata, estamos hablando de la calicata. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Les comento un poco. El día lunes se hizo la primera sesión del laboratorio. Como estamos cojos de. No, lo que pasa es que el lunes fue la primera sesión que hice yo del laboratorio. Ayer no hubo clase. Pero, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Como estamos cojos de ¿cómo se llama?, de horno, las muestras las compartimos. O sea, por ejemplo, un grupo, obviamente igual haga la calicata, pero después compartimos esa muestra y cuando se hace el cuarteo, la mitad de esa muestra va para un grupo y la otra mitad de esa muestra va a otro grupo. Para poder, digamos, cuando hagamos el secado, ocupamos una pura muestra por cada grupo. Si no, no nos va a alcanzar los hornos. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Bueno, acá los suelos gruesos son aquellos que más de la mitad de las partículas son visibles. Se excluye. Cuando ustedes vean un suelo grueso y ven, por ejemplo, borones, ustedes en su organización coloquen que hay borones, pero para efecto dice presencia de borones, pero lo que tienen que hacer ustedes es en la parte de grava indicar que fundamentalmente la ecuación es fuerte en cuanto a grava. La ecuación gruesa los componentes de tamaño de grava y arena, y la ecuación final es lo mismo de la arcilla, es lo que veíamos anteriormente. En caso de suelos mixtos, la muestra se identificará sobre la base predominante usando los siguientes adjetivos, según la proporción representativa: indicios, poco, algo, abundante. Acá estamos entrando un poco en un terreno de aproximación, y puede que mucho de lo que estemos haciendo va a ser invalidado por los ensayos. Esto ya lo vimos: color, humedad. Esta es una parte interesante. ¿Qué pasa si ustedes tienen un suelo seco? Lo que pasa es que acá hay un texto que quiero que entiendan. Ustedes, cuando veamos el Proctor, nosotros vamos a porcentaje de humedad, vamos a graficar porcentaje de humedad versus el grado de compactación. Grado de compactación.
usted, cuando lo veamos, nos vamos a dar cuenta que esto tiene una curva de esta forma. Donde este punto que está acá, el máximo que está acá, es lo que se llama la unidad óptima. Y resulta que si el material tiene poca agua, ¿qué es lo que va a pasar con el material? Va a tener muy poco grado de compactación. ¿Por qué razón? Porque el agua lo que hace lubricante. Cuando ustedes agregan agua a un suelo, y obviamente agregan energía, en la medida que ustedes van aumentando el nivel de humedad, se va acercando a un punto que es el óptimo. Esa es la humedad óptima. Ustedes cuando tocan compactar un suelo, uno determina en el laboratorio la humedad óptima. Entonces, ustedes le checan la información a la conductora, tienen que usar por ejemplo un 7% de humedad, y la persona cuando está haciendo el camino, por ejemplo, tira el material, sabe no tiene que echar el material, agrega el resultado que falta, lo acordona y lo compacta. Entonces, si uno está trabajando en la humedad óptima, va a obtener el mayor grado de compactación posible. Entonces, eso es lo que dice acá. La muestra reciente de registrarse la humedad, los materiales secos, entra una cantidad considerable de agua para obtener un tipo de compactación. Los materiales húmedos están cerca del contenido óptimo, acá. En esta zona acá estamos cerca. Pero ¿qué pasa? Hay un punto en el cual llego a este punto y si aumento la cantidad de agua, ¿qué va a pasar con el suelo? Va a perder su compactación. Ustedes no sé si lo han visto en terreno, el fenómeno de la guata de sapo. ¿Lo vieron o no? La guata de sapo. Ustedes caminan por el suelo y el suelo se siente como gelatina. Lo he visto en el video. ¿Tú lo has visto? El guata de sapo así se llama de forma vulgar. No sé qué es lo que pasa. Eso quiere decir que está pasado de agua. Entonces, la única forma para poder eliminar eso es escarificar todo el relleno, dejarlo oreando, digamos, para que pierda la humedad, o en su defecto, sacar todo el material y botarlo y repasarlo. Entonces, por eso es tan importante el grado de compactación. Y a veces, cuando hay periodos de invierno, la única cosa que tiene es repasar, sacar el material y botarlo. Y ocuparlo en otra cosa. Ya, bueno, acá está la escritura de la expresión visual. Está cansadito. Yo creo que está bien la relación del día de hoy. ¿Ah? Ya no tenemos mucho el día de hoy. Sí, acá queda. Bueno, lo podemos dejar aquí, pero queda una pura parte, pura utilidad, que son ¿cómo se llama? Lo que pasa es que al final, si no lo pasamos, va a quedar como pasamos, que son los sondajes y la... Bueno, lo voy a hacer bien corto. Los sondajes. ¿Qué cosa son los sondajes? Ustedes han hecho, por ejemplo, han trabajado alguna vez con un sacado cabo. ¿Ya han un sacado cabo? Sí. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un cinturón y quieren hacerle, ¿cómo se llama lo demás? Sí. El sondaje es un poco del mismo esquema. O sea, hay dos tipos de sondaje. Uno con doble tubo, en el cual uno va cavando y va sacando pedazos del suelo en trozos y uno puede, digamos, ver la formación del suelo. Esa yo diría que es la mejor forma de, ¿cómo se llama?, de sacar el material, porque uno va sacando el material en teoría bastante inalterado, aunque siempre hay un grado de alteración. Y existe otra opción que es más barata, que es con aire inverso, que es lo que hace uno, va perforando, va moliéndose el suelo y con presión de aire va sacando el material que está en forma, digamos, del suelo. Entonces uno saca la muestra alterada y en base a eso uno estima el tipo de suelo que hay. Entonces, esos dos sistemas se ocupan bastante, digamos, para lo que es la clasificación del suelo y el sondaje.
Obviamente la versión con diamantina que se llama, que es la perforación con doble tubo, es harto más cara. O sea, por ejemplo, el metro lineal de perforación debe andar entre los 200 y 300 mil pesos por metro. Entonces uno está haciendo una perforación, digamos, y quiere aumentar bien la jornada, está gastando 3 millones de pesos más, digamos, en sondaje. Pero, por otro lado, es importante que nosotros, para proyectos importantes, uno tratar de no ser muy cargado con la estimación que hace, preferir pecar por el exceso que por el defecto. O sea, si uno puede hacer un sondaje de 30 o 40 metros, eso nos va a ayudar a nosotros a tener mejor conocimiento. Ya, adelante. Ya. Hay una parte en que le agregué, ustedes lo pueden revisar con calma, que son las profundidades mínimas de las calicatas. Las calicatas, hay una fórmula en la cual uno puede calcular la profundidad mínima de la calicata. Y esa profundidad es función de la profundidad medida del nivel del terreno hasta el nivel de sello de fundación. Así yo tengo acá, por ejemplo, una fundación. Y acá está el nivel del terreno. Este sería y el Z, uno generalmente lo estima como 1,5 veces el ancho de la zapata, el lado menor de la zapata. Supongamos que este es el lado menor, que este mide, por ejemplo, 0,80, 1,5 por 0,80, ¿cuánto es? De este lo vamos a suponer que es 1,2 metros. 1,5 por B sería 1,5 por 0,8, ¿eso cuánto da? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tendríamos 1,2, bueno, coincidió. Entonces, si yo calculo el Z, el ZP debería ser mayor o igual al DF, que es 1,2, a 1,2. Eso me da 2,4. Pero por otra parte, acá me dice claramente que en ningún caso Z puede ser menor que 2,5 metros, excepto si se encuentra procesamiento rocoso antes de alcanzar la profundidad ZP. En este caso, si suponemos que no hemos encontrado un basamento rocoso, tenemos que seguir hacerlo de 2,5. acá tendríamos que llegar a 2,5 metros. Entonces acá significa que necesariamente la profundidad de la chavala, de la, ¿cómo se llama?, de la calicata, tiene que ser mayor o igual a 2,5 metros. ¿Se entiende, verdad? Sí. Ya. Esos son conceptos. El ZP es la profundidad mínima de la calicata. ¿Y cómo se conforma? Se conforma por la distancia, la profundidad desde el nivel del terreno al sello de la fundación, o sea, esa distancia de ahí, ese es el DF, más el valor de Z, y generalmente se calcula como 1,5 veces el ancho menor de la zapata. Acá supuse que 0,8 es el ancho de la zapata, 1,5 por 0,8 da 1,2, y sumo 1,2 más 1,2 me da 2,4, pero la norma me dice que yo no puedo tener una profundidad menor que 2,5, así que en este caso manda la norma. Si hubiese llegado acá, por ejemplo, imagínense, para entenderlo, que acá en vez de 1,2 he tenido 1,7, entonces ¿qué es lo que tendría? 1,7 más 1,2, eso me da ¿cuánto? Me da 2,9 metros.
¿Y cuánto tendría que ser la profundidad de la calicata? 2,9 metros. ¿Sí? Si es menor, 2,5. Si es mayor a 2,5, es el valor que nos da. ¿Ya? Bueno, se lo dejo a ustedes en caso de información profunda, digamos. Se lo dejo a ustedes para que lo vean. Bueno, acá está un poco lo que veíamos respecto al tema del sondaje. Muy rápidamente, ya se lo expliqué un poco a nivel general. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente uno perfora el terreno con una cabeza diamantada, y es el tipo sondeo de la perforación diamantina. El del tubo que El tubo, justamente. el doble tubo. Doble tubo, justamente. Entonces, uno trabaja, generalmente todas estas medidas son medidas gringas, se pegan 10 pies de largo, 3.048 metros. La par tiene esa medida, entonces uno va haciendo la excavación, digamos, el segundo tubo, y uno agarra el material que se recolecta, y con un sistema de cable corta el elemento y saca todo el trozo de material que se fuera, digamos, por fuera de la historia. Entonces uno va rescatando el material tal cual como aparece en el suelo. Esto de acá, digamos, ahí se ve la cabezal de formación de Martina. Y el material que va quedando, uno lo va guardando en caja, y uno va viendo el tipo de material que conforma el sondaje. ¿Ese material se coloca en la caja con la mano o la va tirando la máquina ordenándolo? No, lo que haces tú, digamos, sacas, digamos, el tubo y vas sacando los trozos y lo vas guardando en caja. Ay. Y después, digamos, el material uno lo tiene clasificado desde el nivel 0 hasta el nivel 30, por ejemplo. Uno va analizando cada uno de los perfiles y en base a eso uno va sacando conclusiones respecto al terreno que existe. Me acuerdo que si era que cada cierto tiempo se fracturaba, también acá cambiaba algo, ¿no? Porque la fracturación del mismo hacía la diferencia de algunas cosas, por algo tiene diferentes mediciones. ¿Correcto? Sí. Lo que pasa es que cuando se puso el cambio de estrato, existía el aire, Ahí está. justamente. Ese es con el que no es diamantado, ¿cierto? Esta es la diamantina. Esta es la diamantina. Esta es la diamantina, sí. Lo que pasa es que la otra, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? ¿Con agua? Con agua, sí. Tú trabajas con agua. Esta de acá, tú sacas el material lo sacas completo, sacas una fuerza del material. En cambio, la otra, que es en la que se usa el sistema, uno destruye la roca, va sacando astillas de la roca. ¿Te fijas? Mira, aquí lo van a entender. Este es el otro sistema que se emplea, que es a presión. Uno, ¿qué es lo que hace? Va perforando y con este tronco de acá va moliendo el material, se mete aire a presión y por aquí va saliendo, por esta parte de acá, no sé si lo ven. No sé. ¿Se fijan? Por acá se mete aire a presión y uno va moliendo y por acá va saliendo todo el material, hacia afuera en forma ordenada, pero todo astillado. O sea, para algún parámetro ¿ya? Y finalmente, para que terminemos, la profundidad del sondaje. Fíjense lo siguiente, la profundidad del sondaje en función del ancho de los edificios. Por ejemplo, tenemos un edificio de 30 metros de ancho y tengo una cierta cantidad de pisos, por ejemplo acá 30 metros, un piso, acá habla de 3.4 metros, pero si nos vamos a 16 pisos, el sondaje debería tener mínimo 24 metros.
Si tengo un ancho de edificio de 60 metros, si me salto a 23 metros de profundidad del sondaje. Y si es 120 metros, 41,5 metros de profundidad. Obviamente esta fuente de acá a lo mejor ha cambiado algo de esa época a la fecha, pero básicamente lo importante es que nuestro sondaje tenga la suficiente profundidad de modo tal de cumplir con lo que indica la norma 433. Aquí obviamente en esta parte de acá a lo mejor para este ancho de edificio en vez de ocupar 24 metros lo más sensato sería ocupar el frontón 80 metros que pide la norma. La norma tiene que tener clara, dependiendo de la importancia del edificio, uno tiene que asegurar el conocimiento de los 30 primeros metros. Es un edificio de ancho de 30 metros, lo más probable es que va a tener una superficie interesante, 20.000 metros cuadrados construidos, entonces ahí diríamos le faltó irnos a los 30 metros. En general, los sondajes, si uno quiere respetar lo que indica la norma, tiene que ser el mínimo de 30 metros. ¿Alguna duda? Yo sé que esta materia es bien área al principio, ya después vamos a entrar en materia un poco más interesante, en la cual van a poder ustedes hacer cálculos. El GPT, ese básicamente, esa prueba va a ser de QRT. Sí, ¿Otro más? no, si recuerdo que era la Sí, pero aún así, solo de. no sé. Falta. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, este Señal es gratis. el GPT de la prueba. Que si yo no lo prometo la prueba. Porque eso es más GPT. Claro. La próxima vamos a ver opción que más. Pero va a actualizar porque está Sí, yo lo voy a poner de